Federico Cañani es economista, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Porque ustedes quieren saber sobre el nuevo paquete de medidas económicas y más allá del proyecto de ley que será enviado esta semana al Congreso de la Nación, que contempla la emergencia económica, la emergencia social, la emergencia sanitaria, entre otros temas. El gobierno está muy pendiente de cómo pagar la deuda, porque dice vamos a pagar, pero el tema es cómo pagamos, cuándo pagamos, y empezar por los 30.000 millones de dólares que se tienen que pagar a los acreedores privados en el 2020. ¿Cómo se logrará esto? ¿Cómo se reperfilará la deuda? Y esto se logra a través de un acuerdo, charlando, sentándose a negociar. ¿Es fácil sentarse y charlar con Por supuesto que no, pero privados? No. el gobierno tiene algo a favor en términos de una negociación, que es las consecuencias económicas que ha traído el endeudamiento, tienen que ver con responsabilidad del Fondo Monetario, tiene que ver con responsabilidad también hasta de los actores privados que han prestado, porque ellos sabían en la historia económica que los modelos neoliberales de fugas de capitales terminan tarde o temprano en una crisis de la deuda. Claro, a ver, repasemos un poquito el tema para ponernos para hacer un diagnóstico, ¿no? Para deprimirnos. La Ley de Solidaridad y Reactivación Económica, la emergencia social, económica y sanitaria, aumentos de emergencia a jubilados, beneficiarios de la asignación universal por hijo y salarios más bajos, impuesto a la herencia, ¿puede haber? Bueno, y el Consejo Económico y Social, que ya tiene que ser puesto en marcha inmediatamente, ¿no? Estaba hablando de la deuda en primer término porque sé que es un tema en el que se está trabajando. Porque con los privados... Es el punto fundamental, porque ¿no? es el Para 20% de nuestro presupuesto hoy de intereses van a deuda. Sí, y además no hay reservas para pagar en caso de que los privados se pongan firmes, no hay 30.000 millones de dólares de reservas líquidas para pagar ese monto de dinero. Por supuesto, pero el mundo tiene que entender que esto es consecuencia de un modelo económico que no es el mundo no va a entender eso. Justamente el mundo no va a entender es responsabilidad eso de este gobierno. Pero yo digo, en muy poco tiempo ya vimos el cambio que hay en la faceta económica. Las medidas que se tomaron van en ese sentido. Yo creo que la única posibilidad de que nos entiendan es que a los muertos no se les cobra. Entonces que se den cuenta de que si no aflojan un poco el cinturón y dan tiempo a renegociar, no van a cobrar. Digo, la única alternativa, pero bueno, pero ellos no entienden che, ¿sabés qué? Están en problema, le vamos a dar una mano. Violó su propio estatuto. El Fondo Monetario violó su propio estatuto. Pero el problema hoy no es con el Fondo Monetario, es con los privados. 57.000 millones de dólares pensando que iba a crecer el producto. Sí. No, la última vez, 10.000 millones no va. Alberto dijo que no. El programa era de 57, Alberto dijo que no a los últimos 11, muy bien, me parece muy bien. Pero yo digo, ya con las medidas que se tomaron, estamos marcando de que la economía va para otro rumbo. Sin duda, claro. ¿Sí? La actualización de las retenciones. ¿Sí? ¿Cómo vas a colocar unas retenciones con un importe fijo cuando el dólar estaba a 38, 39 pesos y hoy está en 63? Se licuaron. Se licuaron, ¿sí? Las retenciones. Una medida absurda del gobierno anterior. El gobierno hizo muy bien en actualizarlo. El campo está muy enojado. En un sector, ¿sí?, que tuvo un incremento por el salto del dólar del 500% en sus ingresos extraordinarios. Ningún costo subió al 500%, quiere decir que tuvieron una rentabilidad estos años muy buena y que pueden soportar pagar las retenciones. Me parece perfecto. 1.800 millones de dólares. La doble indemnización, hay que cuidar el empleo, ¿sí? Desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Porque el propio empresario... El propio empresario por ahí dice, bueno, pero yo necesito, sí, si todos cuidamos el empleo, cuidamos la demanda agregada, ¿sí? Esto no rige para los nuevos puestos de trabajo, quiere decir que no va a ser un impedimento para nuevas contrataciones. Si todos cuidamos el empleo, cuidamos la demanda agregada, activamos la economía y logramos que ese círculo vicioso se rompa. Ahora, ¿me contás cómo van a poner la plata en el bolsillo de la gente? Van a emitir, o sea, viene la maquinita. Bueno, pero el discurso de Martín Guzmán fue muy prudente y muy acertado en ese sentido. ¿Cómo evitar la inflación y que se vaya la divisa? Son las dos campanas. Esa expansión ¿Cuáles son las dos campanas? Los monetaristas que te dicen la inflación no es un problema, es un problema exclusivamente monetario, de emisión. De emisión. ¿Sí? Entonces, todo lo que es emisión es inflación. Y después tenés el otro extremo que te dice, dale a la maquinita que no pasa nada. Vos que tenés que encontrar un péndulo. ¿Sí? Un equilibrio. Pero ¿cómo le das la maquinita para comprar dólares que no se la inflación? Cuando vos tenés un problema fiscal, si tenés que cubrir determinado bache, podés recurrir a la emisión. Eso no significa que todos los problemas económicos fiscales lo vas a resolver con emisión. Tenés que ver cuándo
ese instrumento te conviene utilizarlo. Y cuando te conviene utilizarlo y lo usas bien, es muy efectivo, como pasa en todos los países del mundo. Porque los que te dicen que no, vos no emitas, ¿sí? Son los que pertenecen al sector financiero. ¿Qué quieren? Que vos, que ellos te presten plata a vos. Porque la contrapartida también de esa circulación monetaria es tenerla en bienes y servicios, digamos. Claro. ¿Cómo haces cuando no hay bienes y servicios para contrarrestar esa circulación monetaria? Porque ahora no hay. Bueno, pero por eso, Tenés si vos que pones plata en el generarlo. bolsillo de la gente, Sí. si subís las asignaciones, si subís a los salarios. sectores más necesitados, que tienen una alta propensión a consumir, que gastan, empezás a mover la economía, a encender la economía. ¿Qué significa? Que van al almacén, que van al supermercado, que compran ropa. No, se está hablando, ¿sí? se está hablando de emitir para créditos PYME, para moratorias Los abajo, microcréditos, exactamente. una medida espectacular que le va a permitir a la gente insertarse en el mundo trabajador, en el mundo laboral, tener su pequeño capital, poder hacer algún pequeño emprendimiento. Hay que generar trabajo, se perdieron en el último año 139.000 puestos de trabajo, hay que recuperar todo eso, lo que está pasando con la fábrica, que cierran la fábrica esta histórica de motos, hay que cortar con todo eso, Honda. ¿sí? Con Sanela. Entonces, Sanela. digo, ahora se está hablando de que van a poner un recargo a lo que es el turismo. dólar. Y bueno, El dólar veámoslo, De 20 a 30%. veámoslo como una doble medida positiva. Por un lado... No es un desdoblamiento del dólar. dijo No, Santiago no, Cafiero, no. es decir, bueno, los sectores que más tienen que hagan un aporte, y eso también nos va a permitir que, bueno, incentivar el turismo interno, A ver, porque si te sale más caro viajar al exterior, viajar en la Argentina, La cuestión es consumir clara. argentino. Con ¿sí? el dólar turista la cuestión es clara. Digo, lo que dice el gobierno es, vos querés comprar dólares para viajar, tenés que pagar un 20, un 25, un 30% más. Y si no, sacá lo que tenés abajo del colchón. O veranear en Argentina. Sacá lo que tenés abajo del colchón y Veranear en listo. Argentina, empecemos a fomentar, No, bueno, pero sí, por eso hagamos digo, un acuerdo con el sector, tomada con la el decisión Ministerio del de sector Turismo. exterior. Turismo también tiene que crecer en la Argentina. Tiene que crecer, tenemos Tiene que darle una crecer, perspectiva. pero también sí, desde el punto de vista del económico, de hotelería, de facilidades, de pasajes y demás, ¿viste? Tal Porque a cual. veces la gente se da cuenta, ahora no porque te Está van a listo. poner el dólar turista. Pero yo digo, ¿qué empresario va a, Sí. va a invertir en un hotel? ¿Qué empresario va a invertir en la gastronomía, en poner un puesto turístico, si sabe que le va a caer la demanda? Ninguno. Si vos tenés una perspectiva, este es un gobierno que recién comienza, tiene muchas perspectivas para incentivar a la producción argentina. Si vos tenés una buena perspectiva para los próximos 10 años, sí te la vas a jugar y vas a poner un hotel. Y háblame de la deuda, porque, por ejemplo, también se estaba diciendo que, bueno, especificaron que no iba a ser 2 años que no iban a pagar intereses, pero un plazo en el cual no se pagan intereses. El tema es que te pueden llegar a pedir la capitalización de intereses, y ahí sonaste también, ¿no es cierto? O sea, después pagarías el capital, pero si capitalizas intereses... Y si los capitalizas a tasas bajas, podrías tener una buena perspectiva No de sería acá. tanto, porque el cupón, Yo creo, 2 años tiene que ser el piso. o el cupón que está atado a los bonos. Tal cual, 2 años tiene que ser. De ahí todo lo que se logre va a ser, te va a dar la posibilidad de que vos gastes un poco más en la activación de la economía. Ahora, ¿en qué término lo va a discutir el gobierno? Si lo va a hacer en materia de, bueno, presionar, de buscar alguna quita o no. No sé cuál es la carta Claro, que el tiene tema la manga. también, ¿y Yo cuál va a tampoco ser? la quiero... No, el comportamiento para el mercado local y para la deuda que tengamos bajo ley extranjera, porque tampoco puede ser injusto, digamos, porque acá lo sacás por decreto y ya está, y en cambio en ley extranjera necesitas, digamos, por lo menos la aprobación Va a ser del mucho más difícil 66%. negociar ahí, mucho más Claro, difícil. desde ya, se sabe que es más difícil, pero no podés, digamos, con el mercado local comportarte de una manera que el mercado local después no te responda, No, y después con los de seguramente. afuera por ley extranjera, Eso. digamos, comportarte de Seguramente, otra. Entonces contame cuál sería el comportamiento más conveniente. Para mí hay que tratar a todos los acreedores por igual. ¿Sí? Hay que tratarlos a todos por igual y con el Fondo Monetario tener, ¿sí?, un compromiso especial de parte del fondo que a partir de 2022-2023 caen los máximos vencimientos y nos tiene que dar 4 años de crecimiento para poder pagar. Claro. El Fondo Monetario, en ese sentido, me imagino que lo va a tener que entender. Lo va a tener que entender porque no le queda otra. Ellos también tienen que cobrar. ¿Sí? Claro. Acá, como se dice, cuando vos sos un gran deudor, el problema no es solo tuyo, es que el acreedor también tiene que cobrar. Y si el fondo no cobra... Hay que pagarle va- al acreedor, claro va- que hay que Por pagarle. supuesto, pero Sí. si el acreedor no cobra porque vos no podés pagar, no podés soportar un ajuste fiscal para poder pagar, él también está en un problema. Claro. Entonces, entendamos de que esto se soluciona y se sale poniendo un poco cada uno, como dijo el presidente. Win-win. ¿Sí? Ganando Win-win. Gana, entre gana. todos. Esas son las negociaciones Mm. actuales. O Muchas luz, gracias, luz. Federico. Muchas gracias. No, win-win es. Bueno,